Vamos a buscar Santiago 1 y voy a leer del 12 al 15. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias por la oportunidad de adorar tu nombre, Señor, por la oportunidad de estar todos aquí juntos, unánimes, en alegría. Te pido, Señor, que mis palabras sean sazonadas con sal y recibidas con gracia, que me concedas el poder articular el mensaje que tú has puesto en mi corazón hoy en este día, y que sea de bendición para todos nosotros, incluyéndome a mí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pueden sentarse. Lo que acabamos de leer se encuentra en el libro de Santiago y nos está hablando un poco de cuál es el proceso del pecado. Y para entender esto podríamos referirnos en realidad al libro de Génesis, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos separado tanto el viejo pacto del nuevo, que se nos olvida que el viejo pacto no quedó olvidado, sino que es una guía que nos ayuda a complementar, a unirlo con el nuevo. Y de alguna forma pareciera que el nuevo nos da las instrucciones como si fueran los mandamientos, y el viejo nos da la historia. Y Santiago nos está hablando de cómo se da a luz el pecado y cómo o más bien cómo se concibe el pecado y cómo se da a luz la muerte. Pero la historia en el libro de Génesis nos lo narra de una forma que podemos entenderlo, porque nos dice la palabra que en un momento se encuentra la serpiente hablando con Eva y le hace una pregunta para meter duda a su corazón y decirle: ¿acaso Dios les dijo que ustedes no pueden comer de nada de lo que hay en el huerto? Y Eva le corrige y le dice: no, de lo que hay en el huerto sí, hay un árbol que nos dijo que no tocáramos, y que nos dijo que no nos acercáramos a él, no comiéramos de él porque moriríamos. Y sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Que hoy estoy predicando una continuación del día miércoles, que la serpiente le contesta: no, no te vas a morir. O sea, eso es exageración. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Allí viene la codicia de la que nos habla el libro de Santiago, porque Satanás le presenta a Eva una oportunidad que quizás ella no había pensado, y era el vivir su vida de tal manera que no necesitara a Dios. Seguro que Eva y Adán admiraban a Dios, ¿quién no? Entonces la simple imagen de pensar, o la simple idea de pensar: yo puedo ser como Dios, claro, tiene sentido. Por eso Él no quiere que toque ese árbol, porque tiene que ser especial. Debe ser que me estoy yo perdiendo de algo. Esa es la mentira del enemigo cuando nos presenta el pecado. Y dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Mira esto, vio que era bueno para comerlo. Porque podemos estar de acuerdo que el enemigo no va a usar algo que nadie quiere para convencerte de que le sigas. El enemigo va a buscar algo que se ve grato a tus ojos, que se ve deseable.
Dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y sabemos todos que Eva tomó del fruto y comió y que también le dio a su marido. Y eso es precisamente lo que Santiago nos está explicando en su libro. ¿Por qué se le hace al enemigo tan fácil convencernos de que Dios nos oculta algo? Porque es que al enemigo se le facilita el hacernos creer que de alguna manera, en desobediencia o apartados de Él, podemos tener una mejor vida. Porque el pecado es agradable ante los ojos. Eso es precisamente lo que nos dice que Eva vio. Era agradable, era deseable y era codiciable. Pero Eva lo vio así en el momento que el enemigo plantó la semilla de la duda. Ella codició la idea de poder llegar a ser como Dios. Y nosotros quizás podemos pensar, bueno, eso es una idea absurda, porque tú y yo sabemos que no podemos ser como Dios. Pero estamos hablando del principio de la creación, cuando aún no había una Biblia, aún no había enseñanzas, donde Eva hasta cierto punto fue una carnada fácil para el enemigo. No había la información que hoy en día sabemos. Mas aún así, también nosotros en momentos como seres humanos caemos en lo que yo llamo la arrogancia inconsciente de creer que podemos tener una vida plena sin nosotros buscar de Cristo, donde dependo solamente de mis esfuerzos, donde yo trazo mi propio destino, porque eso es lo que se fomenta hoy en el mundo. Lo vemos en las páginas de Facebook. Tú tienes tu destino en tu mano. Tú puedes crear tu propio destino. Tú puedes profetizarte a ti mismo la casa, el carro. Podemos escandalizarnos de Eva, pero la verdad es que el día de hoy también somos engañados, buscando ser independientes sin necesitar de Dios. Porque el problema es que el pecado se ve atractivo, se ve interesante. Pero el libro de Proverbios nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. La palabra nos advierte que hay camino que a ti ante tus ojos se va a ver codiciable, se va a ver agradable, pero la palabra nos dice su fin es muerte. Quiere decir que es algo que engaña a primera vista. Que cuando comienzo a caminar por ese camino, mientras me voy alejando de Dios, quizás con distracciones, quizás con cosas agradables, entonces no me doy cuenta en ese tiempo que voy en un camino que es muerte. Y hoy quiero que estudiemos juntos las 4 etapas del pecado que nos habla el libro de Santiago. Él nos dice, primero es la tentación, que fue la conversación que tuvo Eva con la serpiente. Después es la seducción, donde entonces te parece agradable, te parece codiciable. El tercero es la concepción del pecado, que se puede traducir como el embarazo, donde estoy embarazada de un pecado. Aún no doy a luz la muerte, pero estoy embarazada del pecado porque pasé la tentación, pasé la seducción y no me di cuenta. Y entonces ahora me encuentro con esa raíz en mi corazón de amargura o resentimiento o odio, o quizás simplemente ciega a mi situación. A veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? Hablo de mí,
Todo mundo sabe que estoy cometiendo un error menos yo. Y me lo dice el tío, el primo, la hermana, el sobrino, y yo pienso que estoy en lo correcto. Y entonces me embarazo del pecado, y cuando doy a luz muerte, allí es donde caigo en cuenta que todos tenían razón. Allí es donde Eva se da cuenta, la serpiente me engañó. Era mentira, porque no me siento como Dios, en realidad siento vergüenza. No me siento independiente, me siento muy chiquito. Y ahora eso que yo codiciaba, ya no lo quiero. Quiero deshacerme de él. Y Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que fue de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino que es tentado por su propia concupiscencia. La concupiscencia es un deseo desenfrenado por algo que yo quiero. Pueden ser bienes terrenales, pueden ser riquezas, puede ser un apetito desordenado, un placer deshonesto. Pero al final de cuentas, Santiago dice, es algo que está dentro de ti. Es tu propio deseo de algo que está fuera de orden. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Todo comienza con una tentación. La tentación es el proceso de la seducción, y es, yo creo que el más difícil de reconocer, porque te gusta. Dice la palabra que Eva lo vio agradable, que le seducía, que ella lo deseaba. Y eso es precisamente el punto de la tentación, donde nos encontramos, y cuando escuchamos la palabra de Dios o lo leemos, se convierte en ese semáforo que Dios está prendiendo, con esa luz intermitente que nos dice, cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hay una tentación a la puerta. Hay algo que no es bíblico, hay algo que se aleja de aquello que yo te enseñé. Ten cuidado. Pero lo ignoramos porque es agradable. La seducción, la tentación, es el codiciar una persona inapropiadamente, pero también es el codiciar el trabajo de alguien más. También es el codiciar la empresa de alguien más. También es el yo codiciar el talento de alguien más. Es más, es codiciar la vida de alguien más. A veces, ignorantemente, en ignorancia de nosotros, podemos pensar, oh, yo quisiera la vida de la hermana, se ve tan bien. Pero no sabes que la hermana se viste de poder todos los días en el nombre de Jesús. No sabes las batallas que la hermana está peleando y está luchando. Que no te las cuentes, otra cosa. Porque el enemigo nos engaña con las cosas que nosotros vemos. La codicia llega al querer simplemente algo que no es tuyo. Ese árbol no era de Eva. Ese árbol tenía dueño. Mas sin embargo, Eva, dejando guiar por el enemigo, lo codiciaba. ¿Cómo entonces nos dejamos llegar a ese lugar? Y la cosa es que a veces no nos damos cuenta. Inconscientemente quizás dices, oh, esa persona me cae mal. ¿Y por qué? ¿Qué te hizo la persona? No, pues nada, no me gusta cómo camina. Pero quizás la persona tiene algo que tú quieres y que en tu corazón lo estás codiciando con maldad y no te das cuenta. Por eso es importante el poder conocer, el escudriñar tu corazón.
El poder decirle a Dios: Señor, esta persona me cae mal y no sé por qué, porque no me ha hecho nada, pero escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Pero el problema es que entretenemos el pensamiento. Entretenemos lo que pensamos, y muchas veces esa persona que me cae mal porque no me gusta cómo camina, de repente no me gusta cómo mastica la comida tampoco. Y así se va creciendo y se va creciendo lo que me disgusta de esa persona, y esta persona ni en el mundo me hace, ni se da cuenta que yo he perdido mi paz por la forma que mastica. Y así es que se concibe el pecado y me embarazo. Entonces ya aquel pensamiento que llegó cuando yo lo pude haber desechado, cuando yo pude habérselo traído al Señor y decir: Señor, esta persona no me ha hecho nada, trata con mi corazón, mira Señor, si me va a doler, yo te pido que tú me ayudes, que tú me pases tu bálsamo, pero yo te pido que tú arranques este pensamiento de mi corazón. No quiero que este pensamiento se convierta en una semilla y yo quede embarazada de un pecado. Porque entonces, ¿qué pasa? Que los embarazos crecen. El bebé empieza a engordar. El bebé empieza a crecer. Y llega el día que ya no lo puedo tener aquí. Hay que dar a luz. Algo pasó en lo natural y en lo espiritual después de que Eva y Adán pecaron. Porque dice la palabra que entonces sus ojos fueron abiertos y que conocieron que estaban desnudos, conocieron la vergüenza. En el tiempo que estamos codiciando el pecado, sin importar cómo se llame, todo es agradable. Pero tristemente es cuando se da a luz que conoces la vergüenza. Allí es donde te das cuenta que aquello que el enemigo te mostró no era lo que tú creías, que no era lo que tú de verdad querías, que no era lo que de verdad iba a darme una vida plena. Todo comienza a cambiar. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando ellos sintieron vergüenza, entonces fueron a esconderse. Porque eso es lo que trae el enemigo, trae división. Después de que caemos en el pecado, entonces nos toca alejarnos de Dios y ya no puedo adorar porque no me siento digno, y ya no quiero estar con la fraternidad porque soy diferente, porque yo pequé, porque yo me equivoqué, y entonces comienza a causar problemas y divisiones en los matrimonios, en los hijos, porque llegó la vergüenza. Dice la palabra que ellos escucharon que Dios se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Ya no se sentían dignos de presentarse ante su Creador, ante su Padre Celestial. Aquella perfección que Dios había creado para ellos se había desbaratado con una mentira del enemigo. ¿Y cuáles son los pecados? La palabra nos dice en Gálatas que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es lascivia, verdad? Yo no sabía qué era lascivia. Es lujuria, es codicia, sensualidad y deseo querido. Pero ¿sabes que el adulterio viene con vergüenza a nuestras vidas? Y es uno de los pecados que nosotros nos escandalizamos como sociedad. Mas sin embargo, no son los únicos pecados que existen. Dice la palabra que también la idolatría es pecado. También la hechicería es pecado. Pero a donde quiero llegar es aquí. Las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas,
las disensiones, y allí mismo viene herejías. O sea que la palabra nos dice, qué bueno que te escandalices en tu corazón por el adulterio, por la fornicación, porque ese es un pecado mismo que trae mucha muerte y devastación. Pero no te olvides de las otras cosas que también son pecado, que es el tener enemistad con otras personas, es el vivir en una vida de pleitos, es el vivir con celos, es el vivir con iras. ¿Sabes qué es una persona iracunda? Que si salió el sol se enoja, y si no salió también. Si está haciendo calor, se molesta. Si alguien se le pasa enfrente de su carro, se molesta. Eso es vivir con ira. Y la palabra dice que eso es pecado. Son obras de la carne. El vivir en contiendas, el vivir en disensiones, el vivir con envidias, deseando lo que no tengo, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué sucede con esta lista de cosas y qué hacemos con ellas? Porque al parecer nosotros solemos apuntar más a aquel que es alcohólico, al que es fornicario, al que es adúltero. Esos son los pecados que conocemos como sociedad. Pero ¿qué hacemos con los pleitos? ¿Qué hacemos con los celos? ¿Qué hacemos con las iras? ¿Qué hacemos con esas relaciones que tenemos en contienda día a día y todo el tiempo peleando? Si nos saludan, nos enojamos, y si no nos saludan, también nos enojamos. Hemos categorizado el pecado de mayor a menor, según nuestra propia opinión, porque la palabra no lo pone como mayor a menor, sino que a un lado de uno pone al otro en la misma lista. Yo quiero leerte lo que dice el libro de Proverbios sobre los pecados. Dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente. En el mismo enunciado, Dios pone junto con los asesinos al de los ojos altivos y al de la lengua mentirosa. En el mismo enunciado, a un lado de los asesinos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo que meditamos en nuestro corazón. Si te pusieran un micrófono en tu cabeza en este momento, ¿qué se escucharía? Eso es lo que maquina nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué se escucha? Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. ¿Y sabes cuál es la séptima? Que Dios sí separó 6 de la séptima, porque dijo 6 aborrece, pero hay una séptima: el que siembra discordia con los hermanos, aquel que trae división a la casa de Dios, aquel que siembra semillas de celos o de envidias para traer separación en el cuerpo de Cristo. Ese es el séptimo que la palabra le dio énfasis. Todos los demás nos los dio 1, 2 y 3. Pero este séptimo lo separó de los primeros 6. Dios aborrece todo aquello que viene con pleitos y con divisiones. Y sabes que Jesús, en su amor y su misericordia, nos lo resumió de una forma tan práctica,
pero tan práctica que nos dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir qué fácil es el evangelio. Dice, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Jesús dice, y el segundo es semejante, es gemelo. Están en la misma categoría de importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste ante la presencia de Dios y decirle: Señor, mi prójimo me cae mal? Tu palabra dice que este es el segundo mandamiento importante: amar a mi prójimo como a mí mismo. Y Señor, yo no te puedo engañar. Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. No le tengo paciencia. Me disgusta. ¿Cuándo fue la última vez que venimos ante Dios y decir: Señor, perdóname por los pensamientos inicuos que habla el libro de Proverbios? Perdóname, Señor, porque yo no siento en mi corazón el amor para mi prójimo que yo debería de tener. Pon en mí un corazón conforme al tuyo. Quita esto que hay en mi corazón, porque Señor, tu palabra dice que si yo entretengo esta palabra, si yo entretengo este sentimiento, que entonces yo voy a quedar embarazada de pecado y yo voy a dar a luz muerte, y yo no quiero llegar a ese punto. Las personas que más aman son las más felices. Por eso es que Dios nos manda a amar. ¿Tú quieres ver a alguien infeliz? Es alguien que está amargado, que se queja de todos, se queja de los hijos, se queja del vecino porque pasó la basura y no recogió el bote. Ya pasaron 2 días y el bote sigue allí. ¿Qué le cuesta al vecino quitar el bote? Son cosas tan sencillas que suenan absurdas y nos dan risa. Pero ¿en qué momento comenzamos a normalizar lo que nosotros llamamos pequeños pecados, como son las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas? ¿En qué momento llegamos a normalizar las contiendas entre los hermanos? El llevar y traer, o el repetir lo que escuché. ¿Cuál es la intención? ¿Lo que voy a contarle a mi hermano le va a traer bendición? ¿Le va a ayudar a crecer? ¿Le va a ayudar a desenvolverse como ser humano, como siervo de Dios? Porque si lo que le voy a contar que escuché de alguien más no le va a ayudar a ser mejor persona, quizás es mejor no decírselo. Porque la palabra de Dios dice que el amor verdadero cubre multitud de pecado. Que hay cosas que no necesitamos repetir. ¿En qué momento dejamos de ver la viga de nuestros ojos para quererle sacar la paja a todo el mundo? Hermano, usted tiene una paja, venga para acá y se la quito. O, hey, la hermana tiene una paja y yo se la quiero quitar. Pero Jesús dijo: ¿por qué no te quitas la viga? Porque tu problema está más grande que el de tu hermano. ¿Por qué no te quitas la viga de tu ojo antes de querer cambiar a los demás? Pero ¿sabes? Todas estas son distracciones que el enemigo trae a nuestra vida. ¿Tú crees que a Satanás le importaba si Eva se comía el árbol o no? Lo que quería era traer división entre ella y Dios. A él no le importaba si se comía el fruto, a él no le importaba si Eva se metía en problemas o cuál iba a ser su castigo de ella. Lo que quería era desviarlos de su propósito de vivir la vida que Dios había diseñado para que ellos tuvieran, y traerle esa separación que ella tenía, esa unión con el Padre.
Son distracciones solamente las que vienen a nuestra vida. Si podemos recordar eso cuando estamos fastidiados, aún con nuestros hijos. Las cosas por las que a veces peleamos son sin sentido. Si pudiéramos recordar que su palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son distracciones de los planes de Dios. ¿Qué pasaría si cuando estamos pasando por ese momento y estamos en la primera etapa o en la segunda de la que nos habla Santiago, si en lugar de entretener esos pensamientos de por qué me dijo eso, por qué me hizo aquello, pudiéramos nosotros alinearnos con la palabra de Dios y decir: Señor, ¿de qué me quiere distraer el enemigo? ¿Qué se supone que tengo que estar haciendo yo en este tiempo? Porque el enemigo no ataca si no tiene un buen propósito. Dice la palabra que herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. El enemigo ataca en la familia muchas veces, no solo al que es más débil, a veces también al que es más fuerte, porque sabe que si logra herir al pastor, dispersa las ovejas. Hablando de tus hijos, si pudiéramos alinearnos con Dios y preguntarle: ¿de qué me está distrayendo el enemigo? Señor, alíneame con tu palabra. ¿Qué se supone que debo de estar haciendo en este tiempo? ¿Qué debo de estar estudiando? ¿Qué debo de estar aprendiendo en tu palabra? ¿Cuál es esa palabra rema que tú estás hablando a mi vida? Porque yo entiendo que el enemigo trae distracciones. Pero en medio de la distracción es que caemos en estas situaciones. Las distracciones muchas veces vienen con heridas que alguien más nos hizo. Hablar mal de tu ex esposo o de tu ex esposa no va a sanar tus heridas. Muchos pierden en un divorcio. En una ocasión prediqué un mensaje que se llama: ¿qué ganas con ganar si al final la victoria es amarga? Y el Señor me hablaba del divorcio. En un divorcio nadie gana, todos pierden. Tú puedes ganar el coche, la casa, el dinero, pero ¿sabes qué? Perdiste mucho. Tu casa se desboronó, tus hijos ya no tienen un padre o una madre en su casa. Si pudiéramos entender que son distracciones que vienen a nuestra vida, que es necesario que nosotros tomemos nuestra vida en la palabra y decirle al Señor: Señor, sana mi corazón. Yo tengo una herida y no sé cómo salir de ella, pero tú eres el doctor de doctores. Tú puedes sanar mi alma, tú puedes sanar mi espíritu, tú puedes mostrarme el camino que yo debo de salir adelante. ¿Qué debo de hacer yo, Señor? Pon en mí el perdón, porque yo reconozco que tú me has perdonado mucho más a mí de lo que yo tengo que perdonarle a esta persona. Pon en mi corazón amor, pon en mi corazón perdón. Pero a veces no queremos pedirle eso a Dios porque escuchamos, ¿verdad?, que nos dicen: oh, si le pides a Dios amor vas a pasar muchas pruebas. Pero es un mandamiento. Es necesario aprender a amar como Cristo amó. Pero ¿sabes qué? Esta historia termina muy bonito a pesar de los errores de Adán y de Eva. Porque dice la palabra que el Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió. Los encontró allí escondidos donde el enemigo los tenía, donde el enemigo les estaba haciendo creer que no iba a haber restauración para ellos, que no iban a salir adelante de ese problema, que ya se habían caído de la gracia de Dios, que habían desobedecido. Y todas esas son las cosas que nos dice en nuestro corazón. Mas sin embargo, la palabra nos dice que Dios fue a buscarlos. Dios fue a preguntarles: ¿dónde estás?
Dios fue el que dice que los vio desnudos y vio que en ellos había vergüenza, y inmediatamente les hizo ropas para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, y aún hizo todavía más. Dice la palabra que hizo un plan para derribar la serpiente. Y le dijo a Eva y a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. La simiente de la mujer iba a ser Cristo. Dios tiene un plan aún para cuando nosotros cometemos errores. Que no importa qué cosas hacemos, en algún momento todos nos vamos a equivocar. Pero si podemos recordar que Dios tenía un plan desde el principio, un plan de restauración, un plan de un comienzo nuevo, un plan para cubrir nuestros pecados. Y yo quiero leerte la historia de un hombre llamado Simeón. Dice la palabra que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba con él. Que a él se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que conociera al ungido del Señor. Esa semilla de la que Dios le habló a Eva, Simeón recibió la promesa que antes que sus ojos se cerraran, él vería la simiente de la mujer. Él vería esa semilla que iba a nacer para su salvación y para la nuestra. Y dice la palabra que un día Simeón, movido por el Espíritu, sintió en sí el deseo de ir a adorar al Señor a su casa. Y dice que cuando llegó allí, los padres de Jesús, quizás por casualidad, que nosotros pensamos que muchas cosas son casualidad, había traído ellos ese día al Salvador. Y yo me pregunto cómo fue ese momento. ¿Será que Simeón entró al templo y empezó a decir: hay una presencia en este lugar sobrenatural, hay una presencia que yo no había sentido antes, algo se está moviendo aquí? Y quizás comenzó a mirar alrededor hasta que identificó a ese bebé y se dio cuenta: esa es la promesa que Dios le hizo a Eva, ese es el simiente que nació para pisarle la cabeza a Satanás. Y dice la palabra que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: han visto mis ojos tu salvación, Señor? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: yo no estaría donde estoy hoy si no hubiese sido que tú me encontraste allí escondido donde estaba en mi pecado, con mi vergüenza, pero tú me sacaste de donde el enemigo me tenía, tú me pusiste ropas blancas, tú me vestiste nuevamente y tú me dijiste que tú tenías un plan, que veríamos la resurrección del Cordero de Dios, que Él vino a levantar a aquel que está caído, que Él vino a sacar de la oscuridad a aquellos que el enemigo tiene arrejolados en un rincón, que Él ha venido a levantar aquello que pensamos que no se puede levantar, que Él ha venido a traer redención a nuestras vidas, a traer la salvación, a cubrir nuestra vergüenza, porque eso fue lo que hizo Dios cuando les puso ropa. Dios estaba cubriendo su vergüenza de ellos. Dios no sentía vergüenza verlos desnudos, así los había visto siempre, pero estaba cubriendo su vergüenza de ellos. Y eso es lo que Dios hace cuando Él llega a nuestras vidas. Cubre nuestra vergüenza, nos viste nuevamente, nos tapa y nos dice: yo tengo un plan para tu vida.
Aún no termina tu vida. Yo sigo teniendo un propósito. Quizás a veces hacemos cosas que pensamos, yo he desagradado a Dios, Él ya no está conmigo, se acabó lo que yo estaba haciendo, ahora todo me va a ir mal. Pero su palabra dice no, Dios te encuentra en ese lugar donde tú estás y Él te levanta, Él te restaura, Él te usa, Él hace de ti algo que tú no habías pensado que Él podía hacer. Esas son las 4 etapas del pecado de la que la palabra nos habla. Pero Dios nos recuerda que así como el pecado trae muerte, Dios trae vida a nuestras vidas. Si podemos decir el día de hoy como Simeón, Señor, yo te doy gracias porque mis ojos han visto tu salvación. Yo te doy gracias porque he visto lo que has hecho en mi vida, porque he visto lo que has hecho en la vida de mis hermanos, porque he visto lo que has hecho en todos los testimonios que escucho en la iglesia que yo creo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú levantas, porque tú exhortas, porque tú das fortaleza, porque tú sanas, porque tú liberas. Si podemos hoy en este día ponernos de pie, y yo quiero invitarles que cierren sus ojos ahí en su lugar. Si alguien quiere pasar el altar está abierto, pero ahí en tu lugar yo te invito a que cierres tus ojos y que hagas una oración de tu corazón. Lo que a ti te nazca decirle a Dios, si quieres decirle, Señor, entra a mi corazón. Saca de mí toda raíz de amargura. Saca de mí todo lo que no te pertenece. Límpiame, lávame, levántame, restáurame. Si quieres decirle, sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi corazón. Te ruego que pongas en mí amor para mi prójimo, porque yo sé que este es un mandamiento con promesa. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que aunque tú expones las cosas en nuestro corazón y que quizás sentimos vergüenza, tu palabra nos muestra que tú restauras, que cuando tú nos muestras lo que hay en nuestro corazón es para levantarnos, es para guardarnos de llegar a esa 4ª etapa que es donde damos a luz la muerte. Te encomendamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Yo quiero invitarte que si tienes en tu corazón algo contra alguien, este es tu momento de pedirle a Dios que ponga perdón en tu corazón, de perdonar a aquellos que quizás te han ofendido. Este es el momento que puedes abrirle a Dios tu corazón y decirle, Señor, examina, oh Dios, mi camino. Examina mi corazón, Señor, y mira si hay en él camino de perversidad. Renueva mi mente, renueva mi corazón. Mis ojos han visto tu salvación, Señor, y te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque cuando el enemigo hace caer a tu pueblo en pecado, trae vergüenza, pero tú lo buscas allí. Tú lo sacas de ese lugar oscuro. Tú lo sacas de ese lugar de culpa. Tú renuevas las mentes, tú renuevas el espíritu, tú renuevas nuestro corazón. Yo te pido, Señor, por nuestro corazón. Te pido por aquel que está herido, Señor, para que pases tu bálsamo y le traigas sanidad. Te pido por aquel que no sienta en su corazón perdonar, para que hoy reciba el perdón. Por amor en nuestro corazón, Señor, para nuestro prójimo. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Y ayúdanos a amar también a nuestro prójimo. Bendice esta casa, Señor.
Bendice tus hijos, bendice los matrimonios, Padre. Bendice a sus hijos, bendice sus generaciones, Señor. Padre, yo te pido por cualquier matrimonio que esté en este lugar, que necesite recibir sanidad, que tú derrames tu bálsamo de sanidad en este momento, Señor. Que nos permita ser sanos, sanos en el corazón. Levanta a tu pueblo, Señor. Rompe, Señor, toda raíz de amargura, todo rencor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias.